día a día, alimentándonos de la palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús vivo y resucitado. Aliméntame, sáname, acompáñame. 30 de noviembre. Hoy celebramos la fiesta de San Andrés Apóstol. Escuchemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos del 18 al 22. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Pasando más delante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Palabra del Señor. Hoy es el último día del año litúrgico, y en lugar de encontrarnos con el texto que cerraría este ciclo, la fiesta de San Andrés ocupa su lugar y nos ofrece una oportunidad para reflexionar en el llamado que el Señor nos hace a cada uno y la misión que nos otorga para cumplirla en nuestro tiempo y en nuestros días. Como si la providencia quisiera recordarnos que para un buen final se requiere un buen inicio, y nos pone de ejemplo a San Andrés. Jesús sale al encuentro de quienes serán sus discípulos, los sorprende en sus labores diarias, en sus lugares y preocupaciones. Allí los encuentra y allí los llama para construir el reino de Dios. Así le sucede a Andrés y a su hermano Pedro. Así también hoy el Señor sale al encuentro de cada uno de nosotros. Solamente tenemos que estar atentos para escucharlo. Hay muchas voces, hay muchos ruidos, pero su palabra sigue dirigiéndose a nosotros. ¿Qué miró Andrés para dejar sus redes y seguir a Jesús? Debió ser impactante. Pero a veces nos quedamos en ese primer encuentro. Andrés continuó en el encuentro de cada día y fue poco a poco conociendo a Jesús, viendo cómo actuaba, conociendo sus pensamientos y trató de aprender su conducta. Solamente después se convirtió en misionero. Las lecturas de este día nos invitan a ese encuentro diario con Jesús y a convertirnos en misioneros. Cuando San Pablo les escribe a los romanos, les hace ver que hay necesidad de llevar el mensaje y que nadie va a creer en el Señor Jesús si no hay quien se lo anuncie. ¿Cómo van a invocar al Señor si no creen en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír hablar de Él si no hay nadie que se lo anuncie? ¿Y cómo va a haber quienes lo anuncien si no son enviados? Por eso dice la Escritura: qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que trae buenas noticias. Así San Pablo nos ayuda a unir la fiesta de San Andrés con la preparación al Adviento que ya desde mañana iniciamos. Adviento es espera, buenas noticias, conversión. El Papa Francisco nos ha insistido mucho en este encuentro con Jesús, pues el discípulo es el mensajero que lleva una alegría grande en su corazón que no puede ocultar. Que hoy, al terminar el año litúrgico y disponernos para el primer día de Adviento, en la fiesta de San Andrés, se despierte en nosotros el deseo de conocer más a Jesús y de anunciarlo con más entusiasmo. Alguien se ha enamorado de Jesús viendo tu forma de vivir. Que el Señor te bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.